La miniaturización de los insectos. Los insectos no son los únicos eucariontes que optaron por la miniaturización. Hay una gran variedad de animales vertebrados e invertebrados que redujeron su tamaño entre peces, otros artrópodos, moluscos, anfibios y nematodos. En la naturaleza se encuentra una extensa variabilidad en la morfología de los insectos. Su tamaño pequeño, en general, es de por sí un rasgo característico, resultando en ocasiones insólito. La miniaturización de los insectos conlleva una serie de cambios a nivel corporal que pueden entenderse incluso como renuncia a ciertos rasgos evolutivos que tardaron miles de años en aparecer. Resulta fascinante que aunque sus órganos, funciones o sistemas se vean llevados al límite, se conserve la funcionalidad de los mismos. Hoy en día se han avanzado en análisis molecular y técnicas de microscopía que han permitido develar incluso el porcentaje de espacio ocupado por el citoplasma y el núcleo en las células de los insectos miniaturas, muy modificado. La regla de Hales relaciona el tamaño del cuerpo con el tamaño del cerebro de los animales y se ha logrado confirmar que para los invertebrados se cumple. Los tamaños cerebrales de animales pequeños son grandes, vinculados con las dimensiones del resto de su cuerpo. Por lo general, precisan la superación de diversos retos fisiológicos y anatómicos para su funcionamiento y gasto energético. Las variaciones de la regla de Hales por medio de varios mecanismos dejan evidencia la variabilidad de las formas de vida. Existen evidencias de que los animales de cuerpo pequeño muestran comportamientos similares a sus pares de gran tamaño. Por ejemplo, las arañas de mayor y menor tamaño son igualmente capaces de construir telarañas complejas. Los insectos más pequeños se encuentran en el orden Onoptera, en las familias de los áfidos, de 2.5 milímetros, la familia Diaspiridae de 500 micras y algunos coleópteros como el Pityrus de 250 micras. Se puede imaginar que los insectos tienen sobre su cuerpo otros insectos parásitos, o teniendo en cuenta que presentan dimorfismo sexual, los machos deben ser muy pequeños y sus huevos aún más pequeños. ¿Por qué la evolución favorece la miniaturización? La aparición de formas enanas en la evolución se ha dado en muchos periodos de la Tierra. Por ejemplo, en los trilobites es una característica repartida en todos los órdenes, pues es posible encontrar especies menores a 2 milímetros de longitud. Un evento particular en la historia del planeta fue el descenso en las cantidades de oxígeno en la atmósfera, y una de sus consecuencias en las formas de vida animales y vegetales fue la reducción en el tamaño. Existen registros de insectos enormes como el meganeura o nervio gigante, el cual es el insecto más grande que haya podido existir. Su envergadura alcanza los 75 centímetros, pero sería imposible su existencia en las condiciones atmosféricas actuales. El proceso evolutivo jugó a favor de los pequeños insectos por las características de su sistema respiratorio, que se compone por tráqueas a lo largo de todo el cuerpo para transportar el oxígeno, eliminando el dióxido de carbono. Un insecto tiene que formar un exoesqueleto quitinoso. Si se hiciera más grande, puede terminar siendo muy pesado, formar, mantener y apoyar este pesado escudo. El tamaño reducido se compensa con ligereza y una mayor fuerza. Los compromisos evolutivos que enfrenta un insecto que reduce su tamaño son varios y generalizados para los múltiples sistemas corporales, y la miniaturización tiene un límite. El sistema reproductivo, cuando el insecto es muy pequeño, cambia el tamaño y proporción, disminuye la cantidad de variolos o solo se forma una sola gónada. Aun si todo el cuerpo del insecto es pequeño, su aparato reproductor es grande. En las hembras se produce un solo huevo, pero de gran tamaño, y en los machos se observa que sus conductos seminales son más largos que su cuerpo entero. En el caso del sistema nervioso, el cerebro puede encontrarse deslocalizado de la cámara cefálica. Hay una reducción en la cantidad de neuronas y si tienen un empaquetamiento más ajustado. La mitocondria ve reducido su tamaño de acción, lo que podría afectar el suministro de energía de las células nerviosas. La opción para solucionar la situación es plegar cada nervio para ocupar hasta los ángulos más difíciles. En general, la mayoría de los microinsectos conservan las partes de los cerebros,
pero las áreas que controlan la coordinación, antenas y señales ópticas se ven reducidas en funcionalidad. La cantidad de neuronas es menor. Algunas avispas tienen como estrategia la eliminación del núcleo de las células nerviosas. El encogimiento de las neuronas no es la solución apropiada, pues el tamaño de los axones tiene cierta tolerancia por debajo de la cual no pueden transmitir información. Copular, volar, buscar y reconocer un hospedero son funciones vitales que pueden realizar ciertas avispas miniatura con un número reducido de neuronas, la mayor parte de ellas sin núcleo. La estructura del exoesqueleto quitinoso se ve reducida. Los insectos miniatura abandonan la forma gruesa. En algunas secciones no se pueden diferenciar las capas divisorias del tegumento, uniendo varios segmentos. Las suturas cefálicas y tentorio no se presentan en escarabajos miniatura. La musculatura presenta un desarrollo conspicuo y no sufre tantas modificaciones como el exoesqueleto, y es un factor definitivo al momento de realizar la clasificación taxonómica. Con el tamaño de un trip resulta imposible romper la resistencia del aire, y la venación de sus alas no está muy desarrollada. Las alas presentan otras adaptaciones como la constitución plumosa para permanecer flotando en el aire. En cuanto al sistema circulatorio, los insectos miniatura han reducido sus órganos. Queda un corazón simple y una aorta corta. En ocasiones la hemolinfa es sustituida por una especie de parénquima. En los canales para alimentación hay recortes en ciertos músculos del esófago y estructuras están comprimidas. Las glándulas salivales están ausentes generalmente. En cuanto a la excreción, los túbulos de Malpighi están en la menor cantidad reportada en los insectos estudiados. Algunos casos representativos de la miniaturización son: la familia Pitilidae oscila en un rango de tamaño entre los 0,3 y 4 milímetros. La mayoría mide menos de 25 milímetros. Existen cerca de 600 especies reportadas, pero se cree que restan muchas más por descubrir. No todos poseen alas, pero de tenerlas son estrechas, sin venación y plumosas. Para los animales de tamaño reducido, el aire se comporta más como líquido que como gas, y sus movimientos se asemejan más a nadar que a volar. También se conoce al escarabajo más pequeño del mundo y es colombiano. Su longitud es de 0,325 milímetros, un tamaño que puede equipararse con algunos organismos unicelulares. El color marrón o amarillento. Su cuerpo tiene forma ovalada y 10 segmentos en sus antenas. Existen, por supuesto, insectos más pequeños, pero son parásitos. El estudio de la miniaturización tiene algunas aplicaciones ecológicas. Por ejemplo, las familias Trichogrammatide y Nymaridae son usadas en control de insectos de cultivo. Son avispas realmente pequeñas, con un rango de 0,30 milímetros de longitud. Se utilizan especialmente porque dentro de su ciclo reproductivo parasitan huevos de muchas especies de insectos fitopatógenos, siendo útiles en control biológico. La larva de la avispa crece dentro del huevo del insecto invasor de cultivos, alimentándose del mismo, ejerciendo de esta forma un control biológico a bajo costo y que no interfiere con el equilibrio ecológico, pues no utiliza pesticidas. Puede llegarse a pensar que la miniaturización es un sinónimo de simplicidad, pero se comienzan a develar las más sorprendentes adaptaciones corporales de los insectos miniatura, convirtiéndolos en seres totalmente maravillosos y útiles, incluso económicamente.